El Evangelio de Juan es muy rico, tiene muchos detalles, muchos matices y sobre todo es un evangelio que es muy simbólico. A la vez que nos narra hechos, acontecimientos que ocurrieron, cada acontecimiento tiene varios niveles de interpretación. Bueno, eso toda la Sagrada Escritura, ¿no? Pero San Juan, de manera especial, es simbólico, muy simbólico. Vemos en el pasaje de hoy que se nos presenta, es como un epílogo en el Evangelio de San Juan, después del pasaje que escuchábamos el fin de semana pasado, en el que Tomás, que no había estado en la primera aparición de Jesús, pues introduce los dedos en el costado del Señor, en las llagas del Señor, en las manos. Dice el Evangelio de hoy, continuando con el Evangelio del fin de semana pasado, después de esta aparición en el cenáculo, donde ya estaba Tomás, que Jesús apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. El domingo de resurrección, por la mañana, las mujeres fueron al sepulcro y encontraron un ángel, y el ángel les dijo: «Ha resucitado. Decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo». Y eso es lo que hacen los discípulos. Dejan Jerusalén, se fían del ángel, se fían de las mujeres y van a Galilea. ¿Qué es lo que hacen? Pues esperar a ver qué es lo que quiere el Señor. Y se ponen a hacer pues lo que saben hacer, pescar. Son pescadores. Y se van a pescar. ¿Qué significa Galilea en ese simbolismo del que hablábamos al principio? Pues Galilea es donde empezó todo. Galilea es donde Jesús empezó a predicar. Galilea es donde Jesús llamó a cada uno de estos apóstoles uno a uno, les fue dando una vocación, una misión. Ahí fueron llamados, ahí Jesús les dijo: sígueme a cada uno de ellos. Es como volver al amor primero, a la frescura del comienzo. ¿Tú recuerdas el amor primero con Jesús, la primera vez que te encontraste con Él, cuando Él te llamó por primera vez? Eso es volver a Galilea. Galilea significa también volver al comienzo, es decir, va a comenzar una nueva etapa. Ahí empezó Jesús a predicar y ahí van a empezar ellos a anunciar el Evangelio, que Jesús está vivo, que ha resucitado, a toda la creación, desde ahí, desde Galilea. Veíamos que los apóstoles estaban pescando, en concreto eran 7, Pedro es el que toma la iniciativa, los otros 6 se van con él. Pasan la noche sin coger nada, ni un solo pez. Y al amanecer se presenta Jesús, no lo reconocen. Desde la orilla les pregunta si tienen pescado, dicen que no, y él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Este pasaje nos recuerda la primera pesca milagrosa, cuando el Señor prometió a Pedro hacerle pescador de hombres. Y el discípulo amado, San Juan, reconoce a Jesús, el autor del Evangelio, reconoce a Jesús en ese momento. La pesca es grandísima y se lo dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro, al oír esto, con su espontaneidad típica, se zambulló, fue nadando para llegar el primero a ver a Jesús. Luego llega la barca a tierra y ven a Jesús con unas brasas. Tiene un pan y está asando un pescado. Y les dice que traigan algún otro pescado de los que ellos acaban de coger. Dice el texto que la red estaba repleta y no se rompió a pesar de ser 153. Como decía, el Evangelio de Juan es muy simbólico y sobre este número de 153 hay multitud de interpretaciones. Bueno, de cada versículo de la Biblia hay bibliotecas enteras escritas, ¿no?, durante estos 2000 años. De estos 153 yo me quedaría con una idea, y es que 153 parece ser que eran los tipos de peces, las clases de peces que en aquella época, en aquel momento, se reconocían que vivían en ese mar, en el lago de Galilea, en el mar de Tiberíades. Es decir, que en la red de Jesús, en la barca de Pedro, entran todos, entra toda la humanidad, entran todas las personas. Eso es una interpretación muy bonita. Jesús les prepara, como decía, el pescado y el pan, almuerzan juntos. Jesús no es un fantasma, no es una sugestión lo que ellos están teniendo, no es su imaginación lo que están creyendo ver, sino que Jesús come con ellos en varias ocasiones para mostrar que es eso, que es el mismo Jesús que murió, ha resucitado, y por eso come con ellos, para que les quede claro que no es una sugestión de ellos ni es una imaginación, sino que realmente es Él.
Estas son algunas pinceladas así del Evangelio. ¿Con qué me quedaría yo? ¿Con qué me quedaría yo? Me quedaría con 3 cosas. En primer lugar, Galilea. Jesús apareció junto al lago Tiberíades. Ya lo he dicho, ¿cómo fue ese amor primero? ¿Cómo fue ese primer encuentro con Cristo en tu vida? Con Jesús vivo y resucitado. Recuérdalo con frecuencia, es bueno hacer memoria para renovar, rejuvenecer esa relación con el Señor. Y si nunca has tenido un encuentro con Cristo vivo, resucitado, quizás hoy se lo puedes decir: Señor, te busco para que me encuentres. Segundo lugar, dice que no pescaron nada, hasta que llegó Jesús. Los evangelios nos presentan siempre a los pescadores sin saber pescar, sin pescar. Solo pescan cuando está Jesús. Evidentemente tan torpes no eran, porque era su trabajo, sabían pescar, podía haber un día bueno o un día malo, pero siempre el evangelio nos presenta a los pescadores sin pescado, sin haber pescado nada. ¿Por qué? Pues porque nos están queriendo enseñar algo los evangelios. La enseñanza está clara en San Juan, y es que solo con Jesús nuestra vida da fruto, es abundante, está colmada, 153, es decir, todo nos es dado por medio de Cristo, y solo con Él la vida será plena. Esa es la enseñanza clara y evidente. Sin Él no podemos hacer nada que realmente valga la pena. Y en último lugar, lo último que quería remarcar de este evangelio es el humor de Jesús. Jesús tiene mucho humor. Esta semana algunos de nosotros en una actividad de la parroquia escuchábamos un testimonio de una persona que decía: bueno, si ser cristiano es esto, yo esto me apunto porque esto es apasionante. Y es que efectivamente, la vida cristiana es apasionante. La relación con el Señor es lo más divertido que hay y lo que más puede llenar la vida. No es nada aburrido, al contrario, es lo más divertido que hay. Y Jesús tiene mucho humor y hay que pillárselo, pero lo tiene. Tiene impresionante, ¿eh? Es un humor, que le gusta el humor inglés suele conectar bastante bien. Pero bueno, luego ya en la relación personal de Dios con cada uno, ya cada uno evidentemente el Señor se adapta a la psicología de cada uno. Pero el Señor tiene mucha guasa. O sea, el Señor no es nada aburrido, es apasionante. La vida con el Señor es eso, plena, plenificante. ¿Y dónde vemos aquí el humor de Jesús en este pasaje? Muchachos, ¿tenéis pescado? Ahí se está haciendo el tonto, evidentemente. Él ya sabía que no tenían pescado. Y es como un poquito también pincharles un poco, ¿no? Es decir, a ver, vosotros pescadores y no habéis pescado nada, ¿no? Ahí tiene un punto de guasa, ¿no? Es como a los discípulos de Maús: ¿de qué venís hablando por el camino? Pues claro que lo sabía el Señor que estaban hablando. No es una manera, por supuesto, de empezar la conversación y entrar en diálogo con ellos. Pero tiene ahí un punto también de una cierta ironía, ¿no? También dice en este evangelio, dice que al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Entonces uno puede preguntar: bueno, ¿y para qué nos preguntas si tienes pescado si tú ya tienes pescado, no? ¿No? En tercer lugar, Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Dices: pero no, si no habían cogido ningún pescado. Es Él el que ha hecho que hayan pescado. Bueno, son puntos así que tienen un punto de humor y de gracia, ¿no? En conclusión, está claro que hay una enseñanza de fondo, ¿no? Jesús aparece al amanecer, nos ha dicho, cuando amanecía, es decir, la oscuridad de la noche ha sido vencida por la luz del resucitado. La noche, el mal, la oscuridad, los errores, nuestros fallos no tienen la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Jesús tiene la última palabra. Y la vida con Jesús es apasionante, es abundante. 153 peces. Con Jesús se tiene todo. ¿Recuerdas con frecuencia tu primer encuentro con Jesús? O si no lo has tenido, ¿se lo pides al Señor? ¿Sabes que no vas a pescar nada en tu vida? ¿Que no te vas a comer una rosca que realmente merezca la pena sin Jesús? ¿Descubres el humor de Jesús en el Evangelio y en tu vida?